Y bajo esa premisa tengo dos posibilidades. La primera es que el abuelo de Luffy perteneció a la marina y ahí conoció a un joven Aokiji. Aunque esto también abre la pregunta de por qué tanto Luffy como su hermano terminaron convertidos en piratas. Y si sigo tirando de este hilo me empiezan a salir más problemas con esta teoría. Así que me decanto por la segunda opción. Y esa es que no se conocieron en la marina, sino que Aokiji originalmente era un pirata al servicio del abuelo de Luffy. Tan cabeza hueca como siempre. ¡Abuelo! ¡Quedé como un tonto anoche! Sí, soy idiota. Pero bueno, hemos retomado One Piece después de una saga tan intensa como lo fue Enies Lobby. La verdad es que quería parar un poquito porque sentí que fue una saga muy fuerte, muy intensa. Entonces quería tomarme un descanso antes de seguir a lo demás. Pero bueno, regresamos justo donde nos quedamos, que es cuando regresan a Water 7 después de rescatar a Robin. Y la primera sorpresa, aparece el abuelo de Luffy, Garp. Como recordarán de ese video donde ya se había mencionado que Aokiji dijo que lo conocía, a mí no me parecía del todo lógico que el abuelo de Luffy fuera un integrante de la marina, por lo que yo de hecho pensé que era un pirata y que era Aokiji el que había tenido un pasado pirata, pero resulta que no. El abuelo de Luffy sí era de la marina y no solo eso, es un pez gordo, le dicen vicealmirante, creo, no me acuerdo si almirante o vicealmirante, pero tenía un puesto alto, ¿no? Y la mejor parte es que es un personaje que ya conocíamos de antes, desde muchos capítulos atrás, creo que desde antes de Alabasta incluso ya tenía mucho. Cuando nos mostraron lo que estaba pasando con Kobe y Helmepo, nos mostraron que fueron como que tomados bajo la protección de un oficial de la marina que se dedicó a entrenarlos, que era este señor con cabeza de perro. Y yo vi eso y dije, ok, este es un sargento de la marina, es un oficial importante, pero no le di mayor importancia, pensé que sería un personaje exclusivo de la trama de Kobe, pero no, resulta que es el abuelo de Luffy y me gustó mucho que hicieran esa conexión, que con un personaje que ya había sido introducido desde antes, pero sin que nos dijeran quién era, y luego la revelación es que ese personaje en realidad estaba conectado a Luffy. Me gusta mucho cuando una serie hace esto porque ayuda a que el universo se sienta conectado, ¿sabes? Que no son solo historias pasando aquí y allá, sino que todo es parte de una sola trama, ¿no? Obviamente podemos decir que es muy conveniente que Kobe justo cayera con el abuelo de Luffy, pero a ver, conveniencias es algo que pasa en todas las series y en todos los animes, entonces ponernos a quejarnos por eso sería estúpido. Así que a mí me agradó bastante que hicieran esta conexión, y además me sentí tonto por no haberlo visto venir antes porque yo nunca lo sospeché, pero ya que los vi interactuar a Luffy y a Garp, me doy cuenta de que debí verlo venir, porque ambos son muy parecidos en cuanto a personalidad. Es decir, ambos tienen esta actitud como despreocupada, como extravagante, medio sonsa, y sobre todo se duermen en lugares al azar, algo que por cierto también hace Ace. Entonces, como algo de familia, entonces nunca hice la conexión, pero en retrospectiva debí haber visto esos capítulos y decir, hey, este viejo como que se parece a Luffy, ¿no? No es idéntico, pero sí tiene muchas características del protagonista. Entonces, me parece que es una conexión bien lograda y que tiene bastante sentido. Y no sé, fue un momento que de verdad, cuando Luffy lo llama abuelo, yo me quedé de... ¡Nah! De esos momentos que sentí que hubiera grabado. Ya saben que yo no estoy grabando mis reacciones, no soy mucho de hacer reacciones, pero de verdad, cuando apareció el abuelo de Luffy, que lo golpean y Luffy dice, abuelo, y yo fue como de, ¡no! O sea, me quedé impactado, totalmente extasiado con esa revelación. Tendría que ponerme a repasar, pero yo creo que sí ha sido el plot twist que más me ha sorprendido hasta ahora. Y además nos dieron un poquito de información sobre el abuelo, casi nada, pero nos dijeron que en el pasado él era rival de Goldie Roger, del pirata, era quien estaba encargado de perseguirlo. Dicen que lo llegó a acorralar varias veces, entonces imagino que peleó contra Roger. Entonces acá hay algo muy interesante, es evidente que el abuelo de Luffy es bastante poderoso, ¿no? Y bueno, toda esta visita del abuelo de Luffy estuvo cargadísima de contenido, porque lo del abuelo fue lo de menos. Nos dieron una tonelada de información sobre el lore de este mundo de One Piece, y vamos a comentarlo un poco. Yo creo que lo primero y más importante que hay que comentar es sobre el padre de Luffy, porque no únicamente nos hablaron de su abuelo, nos revelaron la identidad de su padre. Así que vamos a hablar un poquito de Monkey D. Dragon. Llevo ya varios videos diciendo que se nota cómo el autor va preparando el terreno para una guerra a gran escala entre la marina y los piratas,
Y ahora se nos confirma que no solo es que esta guerra sea inminente, sino que hay regiones del mundo donde dicha guerra ya inició, pues hay algo llamado el Ejército Revolucionario, que está dirigido por nada más y nada menos que el padre de Luffy, que resulta ser el mismo tipo de la cara tatuada que lo salvó de Smoker en Lockdown, aunque parece que se había ido por cigarros porque Luffy nunca lo conoció ni sabía que existía. El abuelo de Luffy es un pez gordo de la marina, el padre es el criminal más buscado del mundo, y él y su hermano son piratas en ascenso. Tremenda familia le salió al Garp, Las reuniones del viejo con el alto mando deben ser incómodas, por decirlo menos. Y con esta familia hay algunas cosas que me llaman la atención. La primera es el detalle de que Luffy y Garp son muy parecidos en cuanto a carácter, pero Dragon se le ve como alguien mucho más serio. Pero bueno, supongo que lo heredó de su madre. La segunda cosa me parece más interesante, y es que Garp, Dragon y Luffy tienen todos el mismo apellido, Monkey D, pero Ace, que se supone es el hermano de Luffy, se apellida Portgas D, por lo que, en teoría, no debería estar emparentado ni con Garp ni con Dragon. Lo primero que pensé es que tal vez eran hermanos de la misma madre, pero de distinto padre. Sin embargo, el abuelo de Luffy también mencionó haber entrenado a Ace desde niño, así que si bien esto no me dice nada y es posible que simplemente lo adoptara y ya está, también es posible que Ace decidiera cambiar su nombre para deslindarse de su padre y de su abuelo, lo cual tendría sentido porque uno lo abandonó y el otro es un oficial de la marina cuando él es un pirata, pero quién sabe, habrá que esperar para eso. Aunque lo que más me intriga de toda esta situación es el por qué tanto Luffy como Ace eligieron ser piratas si se supone que fueron criados por un oficial de alto rango de la marina. Y es que Luffy desde niño quería irse con Shanks, incluso desde antes que este le salvara la vida. Así que algo debe de haber pasado para que Luffy y Ace se interesaran tanto por la vida de pirata. Acá me hace falta un flashback que explique esto. Y creo que sé de qué tiene que ir este flashback. En algún momento el abuelo menciona que dejó a Luffy y Ace bajo el cuidado de un buen amigo suyo para que los entrenara, pero nunca nos dicen quién es esta persona, quién fue el mentor de los hermanos, ni se muestran ni me lo mencionan. Entonces, si el abuelo se fue, los dejó con este entrenador y después ambos decidieron que querían ser piratas, esto me indica que la influencia para ser pirata vino de este mentor que los entrenó de niños, ¿no? Entonces, creo que es un personaje que tendremos que conocer en algún momento próximo. Y va a ser interesante ver qué clase de cosas les dijo, les enseñó para que ellos eligieran ser piratas en lugar de seguir los pasos de su abuelo. Y ya de paso sería interesante saber por qué su padre se convirtió en el máximo criminal del mundo revolucionario que intenta derrocar al gobierno. Acá me falta mucha información de trasfondo, pero bueno, todavía me falta el 70% de la serie, así que confío en que todo se irá revelando poco a poco. Ahora, siguiendo con la información que se reveló en esta conversación con el abuelo de Luffy, se nos dijo que la segunda mitad del Grand Line se le conoce como el Nuevo Mundo, y ya desde el nombre me va diciendo que esta es una región que está poco explorada, ¿no? O al menos eso pareciera, y parece ser que estamos a punto de entrar a esta región, porque en algún momento cuando están repartiendo los carteles de Se Busca, Smoker ve el de Luffy y dice los aplastaré en el Nuevo Mundo, por lo que dado que Smoker los está siguiendo, supongo que estamos a punto de entrar a esta parte del Grand Line, ¿no? Pero lo más interesante aquí es que se nos dijo que en este nuevo mundo gobiernan unos piratas conocidos como los 4 emperadores, que asumo yo son los 4 piratas más fuertes del mundo. Estos son Barba Blanca, Shanks y otros 2 que no conocemos, pero ahí están sus siluetas. Ahora, me llama la atención cómo dicen que gobiernan ahí, es decir, la marina no tiene poder en este nuevo mundo, esta parte de la ruta del Grand Line, la marina tiene control o está en total disputa, o estos 4 emperadores gobiernan ahí por su voluntad sin que nadie se meta con ellos. Eso no me ha quedado del todo claro, pero bueno, supongo que ya lo iremos descubriendo poco a poco. Yo imagino que es un área que está en conflicto, pero cada emperador digamos que tiene su territorio delimitado, eso es lo que yo me imagino. También se mencionó que estos 4 emperadores son el tercero de los grandes poderes que gobiernan al mundo. Antes se había mencionado que el mundo estaba dividido en 3 poderes, parece ser que uno es pues la marina, el segundo son los 7 guerreros del mar y el tercero son los 4 emperadores. Esos son los grandes poderes que gobiernan al mundo y mantienen digamos que el equilibrio, ¿no? Entonces, toda esta dinámica de equilibrio de poder a mí lo que me hace pensar es que estos 4 emperadores realmente gobiernan esa parte del planeta y la marina no tiene tanta jurisdicción en esta área del mundo, ¿no? Entonces creo que va a ser interesante ver cómo va a cambiar la dinámica de pasar por las islas que están bajo el control del gobierno mundial a estas islas que están bajo el control de los piratas, ¿no? De los 4 emperadores.
Y bueno, la última gran revelación que se nos presentó con el abuelo de Luffy fue el tremendo glow up de Koby y de Helme, pues ya me aprendí su nombre. Que hubiera sido muy gracioso que no me lo hubiera aprendido en esta parte, porque aquí literalmente es un chiste que ni Luffy ni Zoro se acuerdan de cómo se llama ese güey, ¿no? Entonces, hubiera sido gracioso, pero Helme, pues ya me lo aprendí, ¿no? Y vaya, yo lo sabía que ese niñito llorón tenía un potencial tremendo y acá todavía no es la gran cosa, pero ya va demostrando un crecimiento muy importante, o sea, esto me emociona. La inminente pelea entre Koby y Luffy es una de las cosas que más me emociona porque amo cuando dos personajes que no son necesariamente enemigos se ven obligados a luchar entre sí debido a las circunstancias de la historia. Y el hecho de que hayamos visto a ambos personajes progresar poco a poco, cada uno en su respectivo objetivo, hace que todo sea aún mejor, porque siento cómo se va acumulando el hype poco a poco. Es evidente que Koby aún está muy por debajo del nivel de Luffy, pero ha tenido un crecimiento bastante impresionante considerando lo que era al inicio de la serie. Ahora incluso puede hacer algunas de las técnicas que utilizaban los tipos del CP9. Así que confío en que se volverá aún más fuerte, y en algún momento tendremos una épica batalla entre él y Luffy. En serio, no creo que entiendan cuánto me emociona el crecimiento del personaje de Koby, porque en serio es un tópico que me encanta a mí ver. O sea, el héroe contra villano está bien, pero yo lo que más amo siempre es ver a dos personajes que no son necesariamente malvados, pero cuyos objetivos chocan entre sí y tienen que pelear a pesar de que no se odian, de que no hay un resentimiento entre ellos. Simplemente pelean por defender sus ideales. Eso es algo que a mí me encanta en cualquier serie, película, producción, y es el potencial que veo en Koby y en Luffy. Y por eso mismo también me gustan otros personajes como Smoker o Aokiji. Hay que hablar de Aokiji. Aokiji tiene una brevísima escena aquí donde habla con Nico Robin discretamente y le cuenta pues un poco de por qué la dejó escapar aquella vez y tal, y por qué luego la persiguió, y básicamente al final le dice, bueno, ve y vive, te dejo ir. Es una escena muy breve, pero que me gusta porque me sienta aún más lo que ya sabía de Aokiji, que es alguien que es parte de la marina, que cree en la causa de la marina, que pues casi es un almirante, es el pez más gordo de todos, pero no es una mala persona, ¿sabes? Es decir, no anda por ahí solo cazando piratas porque es un sádico ni nada, no, él de verdad cree en su causa. Es como Smoker, y saben que soy fanboy de Smoker. Smoker, lo poquito que ha aparecido, lo tengo en un pedestal de lo buen personaje que me parece, ¿no? Y Aokiji está en la misma línea, con una actitud diferente. Claro, Smoker es todo agresivo, todo locote, y Aokiji es todo relajado, ¿no? Pero la brújula moral es muy parecida en ambos personajes. Realmente el personaje de Aokiji me gusta muchísimo. Toda esta dinámica que tiene de si haces un delito yo te voy a perseguir, pero no es personal, es solamente porque yo creo en la causa del gobierno mundial, ¿no? Y además, por ejemplo, ya en el flashback de Ohara, vimos cómo no aprobaba la masacre indiscriminada. Es decir, si lo hacía lo tenía que hacer, pero prefería evitarlo lo más que se pudiera, ¿no? Entonces, este tipo de códigos morales que claramente otros personajes en la marina no comparten, da una dinámica muy interesante a que haya choques dentro de la propia marina, dentro de los propios miembros del gobierno mundial. Y cuando se complejiza una historia de esta manera, que no se divide solo en buenos y malos, sino que te da una brújula moral más compleja, es algo que a mí me fascina. Si han visto otros videos de este canal, sabrán que si hay algo que amo en los personajes y en las historias, es la moralidad ambigua y gris, cuando no todo es blanco y negro, cuando hay varios matices y todo depende mucho de tu punto de vista y de tus propias opiniones. Eso es algo que yo disfruto mucho. Entonces Aokiji es otro personaje que si hiciera una tier list ahorita lo pondría hasta arriba, sin duda, ¿no? De hecho tal vez haga una tier list pronto. Y bueno, pasemos al plato fuerte. La reunión de Shanks y Barba Blanca. Esos momentos que te crean hype solo de verlos, ¿no? Acá pasaron cosas muy interesantes y de nuevo se reveló información que yo creo que va a ser muy importante, ¿no? Primero, se mencionó algo llamado Haki que hace que las personas alrededor de Shanks se desmayen, aunque parece que esto solamente afecta a los más débiles y a aquellos que se consideran enemigos del portador de este Haki. Realmente no nos dijeron nada sobre qué es esta cosa exactamente, pero voy a asumir que es el equivalente al ki, el chakra, el cosmos, la presión espiritual o cualquiera de esas cosas. O sea, básicamente el concepto místico que define el sistema de poder, clásico de cualquier shonen. Ahora, falta que me expliquen cómo funciona exactamente, porque es evidente que Shanks no tenía esto durante el flashback de Luffy, o al menos no lo tenía tan desarrollado.
ya que ahí nadie se desmayó y esos tipos con los que luchó eran un montón de randoms. Y ahora que sé de la existencia de este concepto del haki, asumo que fue eso lo que sintieron Luffy y Zoro cuando conocieron a Barba Negra y por eso les dio desconfianza. Pero más que todo esto del haki, lo que más interesante me pareció fue el datazo de que Shanks y Baggy de jóvenes fueron tripulantes de Goldie Roger. ¿Dónde está Baggy, por cierto? Es de mis personajes favoritos y hace mucho que no lo vemos, tráiganlo de vuelta. Como sea, esto me parece interesante porque si estos dos estaban en el barco de Roger, significa que tienen información que es clave, pues ambos debieron seguirlo durante buena parte de su viaje y por tanto deben saber cosas sobre los Poneglyphs, deben haber estado en la Isla del Cielo y sobre todo deben tener información sobre la ubicación del One Piece. Así que tanto Shanks como Baggy parece que serán clave en la trama, aunque Baggy diría que está muy atrás en la escala de poder, porque mientras que Shanks es uno de los 4 piratas más poderosos que existen, Baggy andaba peleando contra el Luffy del principio de la serie y comiendo tierra cuando le tocó pelear con Smoker. Claro, no es necesario ser el más poderoso para ser importante en la trama, pero igual un power-up no le caería mal al payasín, Ahora, pasando a lo que va a ser la siguiente saga, se mencionó que la próxima isla en el Log Post es la isla Gyojin, y esto va a ser muy interesante. Primero porque al parecer es submarina, entonces supongo que el nuevo barco va a tener función de submarino o algo así, si no, no sé cómo van a llegar. Pero lo más interesante viene con el personaje de Nami, porque como recordemos, ella mucho tiempo estuvo forzadamente al servicio de Arlong, básicamente era una esclava. Y ellos eran Gyojin. Entonces es entendible que Nami va a tener cierto prejuicio ante esta gente. Ya se hizo ver, de hecho, ya puso Nami como una cara de ay, hay que ir a la isla Gyojin, como que está muy incómoda con la situación. Y va a ser muy interesante ver cómo interactúa con esta gente. Porque es evidente que no todos los Gyojin van a ser malvados. Es decir, el maestro de Franky y Iceberg era un Gyojin y era buena gente, ¿no? Entonces no es algo que la raza como tal sea malvada. Pero Nami está traumada porque básicamente fue esclava de los Gyojin, entonces yo creo que va a ser muy interesante ver la dinámica que va a tener Nami en esta isla, porque como saben, este es otro personaje Nami que tengo acá en un pedestal y no podría estar más emocionado por ver cómo va a interactuar, cómo va a confrontar su trauma y todo esto, ¿no? Ahora, el siguiente punto de interés es el de las recompensas. Tal como dije, no podía ser de otra manera. Después de los eventos de Enies Lobby, las recompensas se fueron hasta el infinito. Era evidente que esto iba a pasar, es correcto que pase y me agrada porque ya ningún sombrero de paja puede ser considerado como un pirata novato, un pirata en ascenso. Ya tienen recompensas astronómicas todos. Luffy tiene 300 millones creo, Zoro igual 120, o sea ya son recompensas monstruosas, ¿no? Excepto la de Chopper, que me da risa porque todos tienen recompensas de millones y por Chopper ofrecen 50 berries. Y dada la tremenda inflación que se ve en One Piece, que todo cuesta millones, pues esos 50 berries yo creo que es como decir 2 centavos. Aunque lo que más me llamó la atención de este tema de las recompensas, aparte del hermoso rostro de Sanji, vean esa cara nomás, cómo no se van a enamorar de eso, es la recompensa de Usopp, porque no hay recompensa por Usopp, hay recompensa por Sogeking, que es distinto, Y esto, bromas aparte sobre la identidad de Sogeking, lo que me hace pensar es que este alter ego va a regresar en algún momento para alguna misión que requiera que use la máscara, y esto lo que va a generar es que tarde o temprano sí va a haber una recompensa por Usopp y va a haber 2 recompensas, va a tener doble recompensa, una como Sogeking, una como Usopp, y ahí va a ver como quién es el más buscado, ¿no? De hecho es muy probable que la recompensa de Sogeking se vaya altísima y la de Usopp se mantenga baja, y sea como la dinámica de su alter ego es más buscado que su persona real. Aunque me llamó la atención también que nos dijeron el número exacto del dinero que pagan por recompensa a cada uno de los miembros de la tripulación, excepto por Sogeking. Deliberadamente, cada vez que ponen los carteles en pantalla, tapan el número de su recompensa, no nos lo están diciendo. Y esto se ve demasiado obvio que es a propósito que lo están tapando y que evitan mencionarlo. Entonces supongo que el número va a ser algo interesante. Entonces mi diagnóstico es que Sogeking va a tener la recompensa más alta de todas. Va a tener una recompensa infumable. Seguramente porque aparte del ataque a Enies Lobby, cuando hicieron la investigación, escucharon todas las historias inventadas que contaba el personaje. Y los de la marina creyeron que eran ciertas, entonces le subieron enormemente la recompensa.
porque él solito se infló la imagen, ¿no? Así que habrá que ver qué juego hay con esto de las recompensas, que no creo que sea un dato tan relevante, pero son cosas que a mí me divierten mucho, ¿no? Y bueno, como recordarán, uno de los eventos más importantes de esta saga de Water 7 es la muerte del Going Merry Go, y sí lo considero como una muerte porque se da a entender que el barco tenía conciencia, así que de algún modo estaba vivo, y por lo tanto es un personaje que murió, ¿no? Y acá pues aparece el nuevo barco que es el Thousand Sunny, que es como el 1000 soles, algo así. Como sabrán, yo ya sabía que este barco iba a aparecer, ya tenía ese spoiler desde mucho antes de empezar, sabía que en algún momento había un cambio de barco, no sabía exactamente cuándo era, pero bueno, aquí está el nuevo barco y es un cambio enorme porque el Merry era un barquito pequeñito, chiquitito, y este ya es un galeón, ¿no? Ya es un barco muy grande. Y bueno, lo más importante de esto es que el nuevo tripulante de la tripulación es Franky, algo que ya habíamos confirmado desde tiempo atrás, que era evidente que iba a ser así. Pero me da risa que literalmente para traerlo lo tuvieron que jalar de los huevos. Robin lo tuvo que apretar las bolas. ¡Qué envidia! Pero bueno, Franky es oficialmente el nuevo miembro de la tripulación. En algún momento llegué a dudar entre si era él o sería Pauli, que también había interactuado bastante con los sombreros de paja, pero ya en Enies Lobby se hizo bastante evidente que iba a ser Franky, tenía poderes más interesantes, tenía una historia más trabajada y en general encajaba mejor con la tripulación, así que bueno, ahí tenemos, lo trajeron de una forma un tanto bizarra, pero ya hay nuevo integrante de la tripulación. Pero hablando de la tripulación, está el tema de la reincorporación de Usopp después de haber renunciado, después de su pelea con Luffy. Y acá hubo uno de los momentos más top que yo he visto, no de peleas en One Piece, sino a nivel diálogo. Y es el diálogo de Zoro. Cuando Sanji va con el chisme de que Usopp se quiere reincorporar a la tripulación, Luffy está como de, perfecto, qué alegría, ya lo extrañaba, que venga, ¿no? Y Zoro dice, no lo puedes dejar regresar así como así. Él primero se tiene que disculpar, porque él activamente se rebeló contra la tripulación, desafió tu autoridad como capitán y nos abandonó. Entonces no puedes dejar pasar eso así como así. Él tiene que admitir sus errores. Y esto me encantó, porque Usopp quería regresar a la tripulación, pero él realmente quería regresar como si nada hubiera pasado. Es más, casi que quería que ellos le pidieran que volviera. Y eso estaba mal, porque Usopp fue quien se equivocó. Sí, es entendible por qué tuvo ese ataque de ansiedad, ese ataque de enojo cuando decidieron cambiar de barco. Eso es perfectamente comprensible. Pero eso no cambia el hecho de que él activamente se rebeló contra el capitán y contra lo que habían decidido el resto de miembros de la tripulación. Entonces Zoro le dice, no puedes dejar que vuelva así como así, porque te tienes que hacer respetar como capitán. No puedes simplemente dejar pasar este tipo de cosas, porque tú eres el pilar en el que se sostiene toda la tripulación. Si el capitán no tiene autoridad, la tripulación se disuelve, ¿no? Entonces le dice, ¿Usopp puede volver? Claro que sí, pero solamente si se disculpa y admite que se equivocó. Y Luffy está de acuerdo con esto y deliberadamente ignora todo lo que dice Usopp, no le hace caso, finge que no lo escucha, hasta que Usopp se disculpa, hasta que dice, me equivoqué, la cagué, por favor déjenme volver. Y entonces le da la mano y vente para el barco, ¿no? Pero primero lo hizo disculparse y no le pidió él que se disculpara. No fue que le dijo, te dejo volver si me pides perdón. No, porque le tenía que salir a Usopp de propia voluntad. No podía obligarlo o convencerlo de que se disculpara, no. Usopp desde su propio pensamiento tenía que racionalizar que la cagó, que hizo mal, que tomó malas decisiones y que tenía que disculparse con el capitán y con la tripulación. Y eso es lo que ocurre. Eso es lo que Luffy fuerza a que ocurre, porque no le hace ni puto caso hasta que se disculpa. Y esto es maravilloso porque de nuevo demuestra que Luffy es amigo de sus tripulantes, pero hace valer su autoridad. En este caso tuvo que ser impulsado por Zoro a que hiciera valer esta autoridad, pero lo hizo. Y con esto de que fue Zoro quien lo impulsó, hay algo que quiero comentar. En mi poco tiempo en One Piece he visto ciertos debates sobre quién es el vicecapitán del barco, quién es el segundo al mando después de Luffy, ¿no? Si me hubieran preguntado esto hace un par de sagas, no sé, en Alabasta, por decir algo, yo habría dicho que es Nami, porque Nami siempre es la que actúa como con más autoridad dentro del grupo, es la que tiene este carácter más de dar órdenes, ¿no? Pero después de los eventos de Enies Lobby y este epílogo de Water 7, yo diría que el vicecapitán en este momento es Zoro, porque es la voz que tiene más autoridad después de Luffy. Sí, Nami puede dar órdenes de aquí y allá,
pero en los momentos realmente críticos e importantes, como son el retorno de un tripulante que se rebeló contra la tripulación, la voz que se hizo sonar fue la de Zoro. Nami de hecho no estaba de acuerdo, pero se impuso Zoro sobre la opinión de Nami, ¿no? Entonces esto lo que me indica es que a nivel de autoridad, Zoro tiene más autoridad que Nami, ¿no? Entonces yo diría que en este momento el vicecapitán es Zoro. A lo mejor en el futuro cambio de opinión, pero a este punto donde voy al final de Water 7 y Enies Lobby, el vicecapitán es Zoro. Y bueno, aquí no voy a dar puntos en este debate Zoro versus Sanji, porque esos puntos los doy por saga y esto solamente es un epílogo, pero este discursito que se avienta Zoro para explicar por qué no pueden dejar que Usopp vuelva así como así, no hace más que confirmarme que definitivamente Zoro fue mejor personaje que Sanji en esta saga. Sanji me sigue gustando mucho más como personaje a nivel general y en las sagas anteriores fue muy superior a Zoro, pero en esta saga en específico, Water 7, Enies Lobby, este conjunto, yo diría que Zoro fue definitivamente el ganador de esta contienda. No hay punto, como dije, porque los puntos son por saga y ya le había dado el punto en el video anterior. Pero bueno, basado en esa misma dinámica, lo confirmo que definitivamente Zoro fue el personaje mejor de esos dos en esta saga, ¿no? Y bueno, este epílogo concluye con la muy anticipada pelea entre Ace y Barba Negra. Ya desde Alabasta nos venían diciendo que Ace iba persiguiendo a Barba Negra. Y pues aquí vemos que por fin lo encuentra en una isla que es como un pueblo vaquero. Y se da su enfrentamiento, aunque no nos lo muestran del todo. A menos al capítulo que yo vi, no lo mostraron. Yo me quedé justo cuando acaba la pelea de Ace y Barba Negra, que sale la escena del sombrero de Ace. Eso fue lo último que vi, ¿no? Pero bueno, puntos interesantes. Primero, desde la reunión de Barba Blanca con Shanks, nos había dicho que Shanks no quería que Ace peleara contra Barba Negra. Imagino porque asumía que Barba Negra era demasiado fuerte para Ace. También nos dice que fue él quien le hizo la cicatriz que tiene en la cara. Esos 3 rasguños son los que se los hizo Barba Negra. Y me llamó mucho la atención que Shanks, cuando hablaba de este conflicto Barba Negra-Ace, aparte de decirnos un poco de que Barba Negra es como que alguien más que planifica las cosas, que fue ganando poder escondido en las sombras y luego ya decidió empezar a poner en marcha su plan y todo eso, nos dice que existe algo llamado la Era de Caos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere exactamente con esta era? Porque se supone que ahorita es la era de los piratas, ¿no? Pero Shanks dice que va a empezar algo llamado la Era de Caos. Entonces, ¿eso es algo que Barba Negra intenta traer o a qué se refieren con este tema de la Era de Caos, ¿no? Y bueno, lo siguiente interesante son los poderes de Barba Negra, el cual está bastante potente, ¿no? Comió una fruta del diablo y gracias a eso controla la gravedad. Bueno, técnicamente controla la oscuridad, ¿no? Pero lo que hace es crear agujeros negros y eso es básicamente control de gravedad. La verdad es un poder bastante fuerte, aunque me gustó que nos muestran que sí tiene ciertas debilidades, porque dices, ok, absorbe todo y luego lo puede expulsar destruido, pero también absorbe el daño. Cuando Ace le lanza fuego, Barba Negra absorbe ese fuego y le hace daño y le quema, ¿no? Entonces es un poder interesante porque está bastante potente, pero tiene sus puntos débiles, tiene sus limitaciones. Entonces se le puede ganar, difícil, pero se puede, ¿no? De hecho, no nos muestran la conclusión de la pelea con Ace, pero yo diría que se da a entender como que hay un empate, ¿no? Quién sabe qué acabe ocurriendo, ¿no? Ace también está potente, está hecho de fuego. Diría que Ace está al nivel de Enel, ¿no? Que estaba hecho de relámpagos. Y sabemos que Ace empató con Smoker, ¿no? Como que los que tienen frutas que los convierten en un material que los vuelve intangibles de cierta manera, son, yo diría que los usuarios más potentes, ¿no? Me parece que se había mencionado los tipos de fruta, eran los animales, luego había unos que eran paramecia, y había otro tipo de fruta, pero no me acuerdo cómo se llamaba, pero se mencionó como una distinción en las frutas, ¿no? Entonces, ahí hay algo interesante, imagino que hay frutas, bueno, es evidente que hay frutas más potentes que otras, pero pues vamos a ver qué sale, ¿no? De momento yo lo que veo es que las frutas que son como de elementos naturales que te dan cierto nivel de invulnerabilidad son las más fuertes de todas, ¿no? Porque, por ejemplo, Luffy está hecho de goma, pero si a Luffy lo cortas con una espada lo matas, ¿no? O si lo quemas lo matas, ¿no? Pero, por ejemplo, Smoker está potente porque es de humo, ¿no? ¿Cómo golpeas el humo? Ace lo mismo, ¿cómo golpeas el fuego, no?
En él lo mismo, no podías golpear el rayo. Luffy podía porque era de goma, pero era un counter súper específico, ¿no? Entonces yo diría que esos usuarios de frutas son los más potentes, ¿no? Y luego hay que ver cómo se va a combinar este tema de las frutas con los llamados hakis, que todavía necesito que me expliquen exactamente qué es un haki. Pero bueno, ahí vamos viendo cómo va subiendo la escala de poder, ¿no? Igual de momento mi apuesta sigue siendo que el personaje más poderoso que ha aparecido, o al menos que ya demostró sus poderes, es Aokiji. Creo que Aokiji sí está en otra categoría. O sea, el tipo literal congeló el mar. Está en otro nivel. Está 1000 años por encima de todo lo demás que se ha mostrado. A lo mejor hay personajes más fuertes. No sé, a lo mejor Shanks es más fuerte. Pero no lo hemos visto en acción. Lo vimos intercambiar un par de golpes con Barba Blanca. Pero eso no fue suficiente como para saber exactamente qué hace, ¿no? Y bueno, de otros datos sueltos que se mencionaron por ahí, el más interesante es uno de un científico de la marina que te dicen que está haciendo experimentos, que hace que los barcos de la marina puedan cruzar por el mar en calma lleno de monstruos, el Campbell, sin tener que subir por la montaña. Se mencionó un personaje llamado Dadan, creo que se mencionó en la conversación de Aokiji con Garp, creo. No sé, pero no se dice nada del personaje, no sé quién sea. Y ya creo que son todos los datos que se han mencionado hasta ahora. Entonces, siento yo que con Enies Lobby pasamos un punto de inflexión en la historia. Siento yo, no sé si... No voy a la mitad, voy como en el 30% de la serie. Tiene como 1000 capítulos y voy por el capítulo 300, algo así. Pero siento que pasamos el parteaguas, ¿no? Siento que ya acabó la etapa de introducción de personajes, de mundo. Y ahorita viene la etapa de explosión de sucesos, es decir, a partir de acá van a empezar a ocurrir eventos que van a ser de una relevancia mayor, no solo de cara a la historia de Luffy, sino al mundo de One Piece, ¿no? Ya no van a ser aventuras tan aisladas, es lo que yo estoy teorizando que va a pasar. Digo, obviamente esta serie, este anime se maneja en un sistema de sagas, de que cada saga es ligeramente autoconclusiva, con su propio villano de cada saga, y tiene ciertas conexiones, ¿no? Que son sobre todo lo que ocurre entre medias, que van haciendo la historia global. Pero lo que quiero decir es que sospecho que a partir de acá, los eventos que ocurran en cada saga van a tener una repercusión más grande, ¿no? Aunque sospecho que la siguiente saga va a ser un poco más tranquila, porque Enies Lobby fue demasiado intensa, ¿no? Entonces es común que después de una saga súper fuerte, se relajen un poquito, ¿no? No digo que vaya a ser aburrida, no digo que vaya a ser mala, pero no creo que vaya a ser tan importante de cara a la historia como lo fue Enies Lobby, porque siento que toca un momento de meter un poquito el freno y luego volver a subir, ¿no? Estas series largas son así, son como montañas rusas, ¿no? Pero bueno, voy a continuar con la siguiente saga, que parece que es esta de la isla Gyojin, que como dije me interesa mucho por el personaje de Nami. Y bueno, ya estaremos platicando conforme vaya avanzando en los capítulos y conforme vayan saliendo temas que considere especialmente interesantes, ¿no? Por ahora eso es todo, así que ya saben, suscríbanse, denle like, comenten, sigan en mis redes sociales, que todas esas cosas, ¿no? Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.